Ella era solo una limpiadora, hasta que enseñó piano al hijo del millonario. Cuando ella revela dónde aprendió, el millonario la abraza llorando. Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Comencemos. Elena ajustó su uniforme gris por última vez antes de tocar el timbre de la imponente mansión. Sus manos, ásperas por años de trabajo, temblaron ligeramente mientras esperaba. No era nerviosismo por el empleo. Había limpiado casas durante gran parte de su vida, sino algo más profundo, una sensación extraña de que este lugar cambiaría algo en ella. La puerta se abrió revelando a un hombre alto, de cabello plateado perfectamente peinado y ojos que parecían cargar el peso del mundo. Roberto Mendoza, el magnate empresarial cuya fortuna había sido construida desde la nada, la observó con una mezcla de profesionalismo y cansancio. «Usted debe ser Elena», dijo con voz firme pero no hostil. «La agencia me habló muy bien de su trabajo». «Sí, señor Mendoza, estoy aquí para la posición de empleada doméstica», respondió Elena, manteniendo la compostura a pesar de sentir que esos ojos grises la estudiaban intensamente. Roberto la condujo a través de un vestíbulo que parecía más un museo que una entrada de casa. Mármol italiano, obras de arte que Elena reconoció de libros que había hojeado en bibliotecas públicas, y una escalera curva que ascendía hacia pisos superiores como una invitación al lujo. «La casa es grande, pero mis necesidades son simples», explicó Roberto mientras caminaban. «Vivo solo con mi hijo Diego, mi esposa». Se detuvo abruptamente, como si las palabras se hubieran atorado en su garganta. «Mi esposa falleció hace tiempo. Diego y yo manejamos solos desde entonces». Elena asintió sin hacer preguntas. Había aprendido que en las casas de los ricos, las tragedias familiares eran territorios que una empleada doméstica no debía explorar. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido que hizo que su corazón se detuviera por completo. Las notas desafinadas y torpes de un piano siendo tocado por dedos inexpertos. La melodía era conocida, Für Elise de Beethoven, pero ejecutada con la determinación desesperada de alguien que lucha contra las teclas en lugar de danzar con ellas. Elena se detuvo en seco, su respiración volviéndose irregular. Roberto notó su reacción inmediatamente. «¿Sucede algo?», preguntó frunciendo el ceño. «El piano», murmuró Elena casi para sí misma. «¿Quién está tocando?» «Mi hijo Diego. Ha estado intentando aprender solo durante meses. Le conseguí los mejores profesores de la ciudad, pero...» Roberto suspiró con una mezcla de frustración y dolor. «Él los rechaza a todos. Dice que no entienden lo que él quiere expresar. Francamente, estoy preocupado por él». Las notas siguieron llegando, cada una cargada de una melancolía que Elena reconoció instantáneamente. No era solo la técnica deficiente, era el alma detrás de la música lo que la conmovía. Ese niño estaba vertiendo su dolor en las teclas, pero no sabía cómo canalizarlo. Podría... Elena se detuvo, consciente de que estaba a punto de sobrepasar sus límites como empleada. ¿Podría conocer a Diego? Roberto la estudió con curiosidad renovada. «Claro, supongo que trabajarán juntos en la casa». Subieron las escaleras hacia el segundo piso, donde el sonido del piano se hacía más claro pero no menos doloroso de escuchar. Roberto se detuvo frente a una puerta entreabierta y golpeó suavemente. «Diego, me gustaría presentarte a Elena. Ella va a ayudarnos con la casa». La música se detuvo abruptamente. Elena pudo escuchar el rechinar de la silla del piano siendo empujada hacia atrás. «¿Otra empleada?», preguntó una voz joven desde adentro. «Papá, ya te dije que no necesitamos ayuda». «Diego, sal y saluda apropiadamente», ordenó Roberto con firmeza paternal. La puerta se abrió completamente, revelando a un niño de cabello oscuro y ojos que compartían el mismo gris intenso de su padre. Pero donde Roberto mostraba fuerza, Diego mostraba fragilidad. Era delgado, casi frágil,
con ojeras que sugerían noches de insomnio y una postura que gritaba soledad. «Hola», dijo Diego sin entusiasmo, extendiendo una mano pequeña pero firme. Elena tomó esa mano y sintió los callos en las yemas de los dedos, el resultado de horas practicando piano sin técnica adecuada. Pero fue cuando miró directamente a los ojos del niño que sintió como si una daga le atravesara el corazón. Esos ojos, esa mirada de pérdida profunda de alguien que había experimentado un dolor demasiado grande para su edad. Elena los conocía porque había visto esos mismos ojos en el espejo durante años después de... «Es un placer conocerte, Diego», logró decir manteniendo su voz estable. «Escuché que tocas piano. Es una pieza hermosa la que estabas practicando». Diego la miró con sorpresa genuina. «¿Conoces Furelis?» «Sí», respondió Elena, sintiendo que caminaba por un campo minado emocional. «Es una de mis favoritas». Por primera vez desde que había entrado a la casa, Diego sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. «¿Sabes tocar piano?», preguntó Diego con curiosidad creciente. Elena vaciló. Esta era la pregunta que había estado temiendo desde que escuchó las primeras notas. ¿Cómo podía explicar que sí, que una vez había conocido el piano tan íntimamente como conocía su propia respiración? ¿Cómo podía decir que había dedicado años de su vida a esas teclas blancas y negras, solo para que todo se desplomara en una noche de tragedia? «Un poco», mintió suavemente. «Hace mucho tiempo». Roberto observaba el intercambio con fascinación. En los meses desde que había contratado profesores para Diego, nunca había visto a su hijo mostrar interés genuino en conversar sobre música con ninguno de ellos. «¿Te gustaría escucharme tocar?», preguntó Diego, una luz nueva brillando en sus ojos. Elena sintió su corazón acelerarse. Sabía que debía declinar, mantener las distancias profesionales, enfocarse en su trabajo como empleada doméstica, pero algo en la vulnerabilidad de Diego le recordó demasiado a... «Me encantaría», respondió antes de poder detener las palabras. Diego prácticamente corrió de vuelta al piano, sus dedos posicionándose sobre las teclas con renovado entusiasmo. Roberto y Elena lo siguieron, y ella sintió como si estuviera caminando hacia su propio pasado. La habitación era espaciosa, con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural. En el centro, dominando el espacio, estaba un piano de cola Steinway, que Elena reconoció inmediatamente como uno de los mejores instrumentos que se podían poseer. Era el tipo de piano con el que había soñado toda su vida. Diego comenzó a tocar nuevamente, y Elena tuvo que contenerse para no corregir su postura inmediatamente. Sus muñecas estaban demasiado bajas, sus dedos demasiado planos, su respiración descoordinada con la música. Pero más allá de la técnica deficiente, Elena podía escuchar algo extraordinario. El niño tenía alma musical. Sentía la música de una manera que no se podía enseñar. Mientras Diego tocaba, Elena notó partituras esparcidas por el piano. Todas piezas complejas, demasiado avanzadas para su nivel técnico. Chopin, Rachmaninoff, Liszt. Era como si estuviera tratando de expresar emociones adultas con las limitaciones de dedos jóvenes e inexpertos. «Es hermoso, Diego», dijo Elena cuando él terminó. «Puedo sentir cuánto amas la música». «¿En serio?». Diego la miró con esperanza. «Los otros profesores siempre dicen que estoy haciendo todo mal». Elena miró a Roberto, quien asintió ligeramente, dándole permiso tácito para continuar la conversación. «La técnica se puede aprender», dijo Elena cuidadosamente. «Pero lo que tú tienes, esa conexión emocional con la música, eso no se puede enseñar. Es un regalo». Diego se irguió un poco, como si esas palabras hubieran inflado algo dentro de él que había estado desinflado durante mucho tiempo. «¿Crees que podrías ayudarme a veces?», preguntó Diego, su voz apenas un susurro. «No como profesora oficial o algo así, solo cuando tengas tiempo libre». Elena sintió que el mundo se detenía. Roberto la observaba intensamente, esperando su respuesta. Diego la miraba con una vulnerabilidad que le partía el alma. «Yo
No soy una profesora calificada, dijo Elena, luchando contra every instinto que le gritaba que dijera sí. No importa, dijo Diego rápidamente. Solo quiero que alguien entienda por qué necesito tocar. Esas palabras fueron como un puñetazo al estómago para Elena, porque ella entendía. Entendía demasiado bien esa necesidad desesperada de traducir dolor en música, de encontrar en las teclas lo que el mundo real no podía ofrecer. Está bien, escuchó su propia voz decir. En mis ratos libres podemos conversar sobre música. La sonrisa que iluminó el rostro de Diego fue como el sol saliendo después de una tormenta. Roberto observó el intercambio con algo parecido al asombro. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Perfecto, dijo Roberto finalmente. Elena, permíteme mostrarte el resto de la casa. Mientras se alejaban del piano, Elena sintió como si hubiera cruzado un punto de no retorno. No tenía idea de lo que acababa de comprometerse a hacer, pero sabía que no podría retroceder. Lo que no sabía era que esa simple promesa a un niño solitario pronto desenterraría secretos que habían estado enterrados en su corazón durante años. Secretos que cambiarían no solo su vida, sino la de Roberto y Diego para siempre. En la quietud de la mansión, mientras Elena era guiada por habitaciones llenas de lujo vacío, el eco del piano de Diego parecía seguirla, susurrando preguntas que aún no estaba lista para responder. Pero las preguntas estaban ahí, esperando. Y pronto, muy pronto, las respuestas saldrían a la luz de la manera más inesperada. Los días siguientes en la mansión Mendoza cayeron en una rutina que Elena nunca había experimentado antes. Sus mañanas comenzaban temprano, limpiando silenciosamente mientras Roberto se preparaba para ir a su oficina. Pero era después del almuerzo cuando la verdadera magia comenzaba. Diego la esperaba cada tarde en la sala del piano, sus ojos brillando con una anticipación que Elena encontraba tanto conmovedora como aterrorizante. Cada sesión comenzaba igual. Él tocaba algo que había estado practicando, y ella escuchaba con una atención que iba mucho más allá de la cortesía. «Tus manos están demasiado tensas», le dijo Elena durante su tercera sesión juntos, incapaz de mantenerse, callada mientras Diego luchaba con una escala simple. «La música debe fluir a través de ti, no contra ti». Diego se detuvo, mirándola con curiosidad. «¿Qué quieres decir?» Elena vaciló. Explicar técnica pianística requería demostrar, y demostrar significaba tocar, y tocar significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. «Permíteme mostrarte», murmuró, acercándose al banco del piano con pasos vacilantes. Sus dedos tocaron las teclas como quien reencuentra a un amante perdido hace mucho tiempo. La primera nota resonó en la habitación con una pureza que hizo que Diego inhalara sharply. Elena tocó la misma escala que él había estado intentando, pero bajo sus dedos las notas no eran ejercicios técnicos, eran poesía. «¿Cómo?» Diego susurró, observando las manos de Elena moverse con una gracia que parecía sobrenatural. Elena se apartó del piano abruptamente, como si las teclas la hubieran quemado. Es solo práctica», mintió, su voz temblando ligeramente. Pero Diego no era tonto. Sus ojos se entrecerraron con la determinación de un niño que había descubierto un misterio. «Elena, esa no era la técnica de alguien que sabe un poco de piano», dijo, usando sus dedos para hacer comillas en el aire. «Esa era la técnica de alguien que ha vivido en el piano». Las palabras de Diego fueron como una flecha directa al corazón de Elena. «Que ha vivido en el piano». Era exactamente lo que había hecho una vez. Había respirado música, comido melodías, soñado en armonías. Elena comenzó, pero no pudo encontrar las palabras para explicar sin revelar demasiado. Fue en ese momento que Roberto apareció en la puerta, habiendo regresado temprano del trabajo. Había escuchado la escala tocada con maestría desde el vestíbulo y vino a investigar. «¿Quién estaba tocando?», preguntó,
sus ojos moviéndose entre Elena y Diego. «Elena», respondió Diego rápidamente. «Papá, ella toca como los CDs que escuchamos, mejor incluso». Roberto estudió a Elena con renovado interés. ¿Estudió música formalmente? Elena sintió que se ahogaba bajo el peso de las dos miradas expectantes. «Hace mucho tiempo», admitió finalmente, «pero eso fue en otra vida». ¿Otra vida? Roberto se acercó, su instinto empresarial detectando que había una historia más profunda aquí. ¿Qué significa eso exactamente? Elena se irguió, reuniendo lo que quedaba de su compostura. «Señor Mendoza, vine aquí para ser empleada doméstica, no para hablar de mi pasado. Si prefiere que no ayude a Diego con su música...» «¡No!». Diego saltó del banco del piano. «Papá, por favor». Elena entiende la música de una manera que nadie más ha entendido. Los otros profesores solo querían que tocara notas correctas. Elena quiere que sienta la música. Roberto observó la desesperación en los ojos de su hijo, algo que no había visto en meses. Desde la muerte de su esposa, Diego había estado apagado, como una llama que luchaba contra el viento, pero ahora había algo diferente en él, una chispa. «Está bien», dijo Roberto suavemente. «Continúen con sus conversaciones musicales». En las semanas que siguieron, las sesiones vespertinas se convirtieron en el highlight de cada día. Elena comenzó a enseñar a Diego no solo técnica, sino el lenguaje emocional de la música. Le mostró cómo una melodía podía cargar tristeza, cómo una armonía podía expresar esperanza, cómo el silencio entre las notas era tan importante como las notas mismas. «La música», le dijo Elena un día, mientras observaba a Diego tocar una pieza simple de Chopin con nueva comprensión, «es el idioma que usamos cuando las palabras no son suficientes». «¿Es por eso que tocabas?», preguntó Diego, corrigiéndose cuando vio la expresión de dolor cruzar el rostro de Elena. «Sí», susurró Elena, «cuando las palabras no eran suficientes». Diego asintió como si entendiera perfectamente. «Yo también. Después de que mamá se fue, no podía hablar sobre cómo me sentía. Pero el piano me escucha». Esas palabras rompieron algo dentro de Elena. Se sentó pesadamente en una silla cercana, las memorias amenazando con desbordarse. «¿Elena?». Diego se acercó preocupado. «¿Estás bien?». «Tengo que irme», murmuró Elena, levantándose abruptamente. «Es tarde». Pero Diego la siguió hasta la puerta. «Elena, espera». «¿Dije algo malo?». Elena se detuvo, su mano en el picaporte. Sin voltearse, dijo: «No, querido, no dijiste nada malo, dijiste algo muy cierto». Esa noche Elena no pudo dormir. En su pequeño apartamento, se sentó en su cama mirando por la ventana a las luces de la ciudad, recordando. Isabela. El nombre resonó en su mente como una campana doliente. Su propia hija, perdida en un accidente que Elena aún se culpaba por no haber prevenido. Isabela, que había tenido el mismo amor por la música que Diego, la misma alma sensible, la misma necesidad de expresar lo inexpresable a través de las teclas. Elena había sido pianista profesional entonces, una carrera prometedora que había sacrificado todo para construir. Pero después del accidente, después de perder a Isabela, las teclas se habían vuelto demasiado dolorosas de tocar. Cada nota le recordaba las lecciones que le había dado a su hija, las tardes que habían pasado juntas en el piano, los sueños que habían compartido. Había abandonado la música completamente, tomando trabajos de limpieza para mantenerse ocupada, para mantenerse lejos de los pianos, para mantenerse alejada de todo lo que le recordara lo que había perdido. Pero ahora Diego había llegado a su vida, y cada día era más difícil mantener esas memorias enterradas. Al día siguiente, Elena llegó a la mansión decidida a mantener distancia profesional. Limpiaría, cocinaría y, politely, declinaría más sesiones de piano. Era demasiado doloroso, pero cuando llegó a la sala del piano para limpiar, encontró algo que la detuvo en seco. En el piano había una hoja de papel con una partitura escrita a mano. La escritura era de Diego,
cuidadosa pero inmadura. Arriba había escrito, para Elena, una canción de agradecimiento. Elena tomó el papel con manos temblorosas. Era una melodía simple pero hermosa. Diego había compuesto música para ella. ¿Te gusta? La voz de Diego la sobresaltó. Estaba parado en la puerta, vestido para la escuela, pero claramente esperando su reacción. Diego, esto es hermoso, murmuró Elena, y no estaba mintiendo. La melodía tenía una inocencia y una honestidad que la conmovía profundamente. La escribí pensando en ti, dijo Diego, acercándose tímidamente. Pensé en cómo me siento cuando me enseñas música, cómo todo parece más claro después de nuestras conversaciones. Elena sintió lágrimas formarse en sus ojos. ¿Puedes tocarla para mí? Diego se iluminó y se sentó al piano. Sus dedos encontraron las teclas y la melodía llenó la habitación. Era simple, sí, pero cargada de una emoción pura que Elena reconoció inmediatamente: gratitud, esperanza y algo que sonaba peligrosamente como amor filial. Cuando Diego terminó, se volvió hacia Elena expectante. ¿Qué piensas? Elena no pudo hablar por un momento. Finalmente, se acercó al piano y se sentó junto a Diego en el banco. Pienso, dijo suavemente, que tienes un don extraordinario, no solo para tocar música, sino para crearla. ¿En serio? Diego prácticamente brillaba de orgullo. ¿En serio? Elena colocó sus dedos sobre las teclas. ¿Te gustaría que te muestre cómo podríamos armonizar esta melodía? Por la siguiente hora, trabajaron juntos en la composición de Diego. Elena le mostró cómo agregar una segunda voz, cómo crear tensión y resolución, cómo hacer que la música respirara. Fue la primera vez en años que se permitió perderse completamente en la música. Roberto, que había regresado a casa para almorzar, los escuchó desde el vestíbulo. Se acercó silenciosamente a la puerta de la sala del piano y observó, fascinado. Elena y Diego trabajaban como si hubieran sido compañeros musicales durante años. Había una comunicación entre ellos que iba más allá de las palabras, una comprensión mutua que Roberto reconoció porque había tenido algo similar con su esposa. Pero había algo más en la manera en que Elena tocaba, algo que hizo que Roberto se detuviera a pensar. Sus movimientos eran demasiado naturales, demasiado fluidos para ser los de una aficionada, y la manera en que hablaba sobre música, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando explicaba conceptos complejos. Roberto sacó su teléfono y Quickly hizo una llamada a un contacto en la industria musical. «Marcus, necesito que investigues algo para mí». Esa tarde, después de que Diego se fue a la escuela, Roberto encontró a Elena organizando libros en su estudio. «Elena, ¿podríamos hablar?» Algo en su tono hizo que Elena se tensara. «Por supuesto, señor Mendoza». «La manera en que trabajas con Diego es extraordinaria», comenzó Roberto, estudiando su rostro cuidadosamente. «Tiene un progreso en semanas que no había tenido en meses con profesores titulados». «Diego es un niño especial», respondió Elena cautelosamente. «Sí, lo es, pero tú también eres especial, ¿no es así?» Roberto se acercó. «Marcus Williamson me contó algo interesante esta tarde». Elena sintió que su sangre se congelaba. Marcus Williamson era un promotor musical prominente. Si Roberto había hablado con él, me dijo que hace años conoció a una pianista extraordinaria, una mujer que tenía el potencial de ser una de las grandes intérpretes de su generación, pero desapareció de la escena musical de la noche a la mañana después de una tragedia personal. Elena no podía respirar. Después de todos estos años, después de todo su cuidado en mantenerse invisible, su pasado la había encontrado. Su nombre, continuó Roberto suavemente, era Elena Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Elena mantenía la vista fija en sus manos, incapaz de mirar a Roberto. «No sé de qué está hablando», murmuró finalmente. «Elena». Roberto se sentó frente a ella. «Marcus me mostró videos antiguos. Tú tocando Rachmaninoff en el Carnegie Hall. Era extraordinario».
Las lágrimas que Helena había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Esa era otra persona, susurró. Esa Helena murió hace mucho tiempo. No, dijo Roberto firmemente. Esa Helena está aquí, en esta habitación, enseñando a mi hijo a encontrar su alma a través de la música. Helena finalmente lo miró, sus ojos llenos de dolor. No entiende, no puede entender. Entonces ayúdame a entender. Y por primera vez en años, Helena comenzó a hablar. Le contó sobre Isabella, sobre la carrera musical que había sido su vida, sobre la noche que había cambiado todo. Habló hasta que no quedaron más palabras, hasta que todo el dolor que había estado cargando finalmente encontró voz. Roberto escuchó en silencio, y cuando ella terminó, dijo simplemente: «Lo siento mucho por tu pérdida. Por eso no puedo seguir enseñando a Diego», dijo Helena, limpiándose las lágrimas. «Cada vez que lo veo al piano veo a Isabella. Es demasiado doloroso». Roberto asintió lentamente. «Entiendo. Pero, Helena, ¿has considerado que tal vez este dolor no es algo que debas evitar, sino algo que debas abrazar? ¿Que tal vez ayudar a Diego es también una manera de honrar la memoria de Isabella?» Helena no respondió, pero algo en sus ojos cambió. «Diego te necesita», continuó Roberto, «y creo que tú también lo necesitas a él». Esa noche, Helena se quedó despierta pensando en las palabras de Roberto. Y por primera vez, desde la muerte de Isabella, se permitió considerar la posibilidad de que la música no fuera su enemiga, sino su camino de regreso a la vida. Pero aún había secretos por revelar, verdades que cambiarían todo lo que creían saber unos sobre otros. El misterio apenas comenzaba a desentrañarse. Los días siguientes pasaron en una extraña calma después de la tormenta emocional. Helena había decidido continuar enseñando a Diego, pero manteniendo cierta distancia emocional para protegerse. Sin embargo, el niño tenía una manera de romper todas sus defensas sin siquiera intentarlo. «Helena», dijo Diego un jueves por la tarde, después de tocar una pieza particularmente emotiva de Chopin, «¿puedo preguntarte algo personal?» Helena sintió su estómago tensarse. «Puedes preguntar, pero no prometo responder». «¿Tu hija, Isabella, también tocaba piano?» La pregunta golpeó a Helena como un puñetazo. Había mencionado muy poco sobre Isabella, solo lo suficiente para explicar su dolor. «Sí», murmuró Helena, era muy talentosa, mucho más de lo que yo era a su edad». «¿Le enseñaste tú?» «Al principio sí, pero cuando mostró un talento excepcional, busqué los mejores profesores para ella». Helena se detuvo, las memorias amenazando con abrumarla. «Quería que tuviera todas las oportunidades que yo no tuve cuando era joven». Diego asintió thoughtfully. «¿Dónde aprendiste tú a tocar? ¿Quién fue tu primer profesor?» Helena se quedó en silencio por un largo momento. Era una pregunta simple, pero la respuesta era complicada, cargada de memorias que había mantenido enterradas. «Mi primera profesora», dijo finalmente, «era una mujer mayor que vivía en mi barrio. Era muy pobre, como mi familia, pero había sido pianista profesional en su juventud. Me enseñó todo lo que sabía sin cobrarme nada, solo porque veía algo en mí». «¿Cómo se llamaba?» «Esperanza Morales», respondió Helena sin pensar, y inmediatamente se cubrió la boca con horror. Diego frunció el ceño. «¿Morales? Pero ese es tu apellido también». Helena se puso pálida. En su estado emocional había revelado más de lo que pretendía. «Ella ¿era tu abuela?», preguntó Diego con la curiosidad inocente de un niño. «No», susurró Helena. «Era mi madre». En ese momento, Roberto apareció en la puerta. Había llegado temprano del trabajo y había escuchado el final de la conversación. «¿Dijiste Esperanza Morales?», preguntó Roberto, su voz extrañamente tensa. Helena se volvió hacia él, confundida por la intensidad en su voz. «Sí, era mi madre». «¿Por qué?». Roberto se acercó lentamente, como si estuviera en trance. «¿Tu madre era
¿Esperanza Morales? ¿La pianista? Sí, pero no entiendo por qué. Elena. Roberto se sentó pesadamente en una silla, su rostro pálido. Mi esposa se llamaba Esperanza Morales de Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a Roberto como si no hubiera entendido las palabras que acababa de escuchar. Eso es imposible, murmuró finalmente. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Nunca se casó. No, dijo Roberto, su voz temblorosa. Tu madre no murió cuando tenías 16 años. Te dijo que había muerto para protegerte. Elena se puso de pie abruptamente, su corazón latiendo descontroladamente. ¿De qué está hablando? Roberto se levantó y caminó hacia un armario en la esquina de la habitación. Sacó una caja de madera que Elena no había notado antes. Con manos temblorosas, la abrió y extrajo una fotografía. «Esta», dijo Roberto, extendiéndole la foto, «es mi esposa Esperanza, la madre de Diego». Elena tomó la fotografía y casi se desmaya. Era su madre, más vieja, elegantemente vestida, sonriendo junto a Roberto en lo que parecía ser su boda, pero indudablemente era su madre. «No, no puede ser», susurró Elena, las lágrimas comenzando a fluir. «Ella murió. Fui a su funeral. Vi su tumba». «El funeral fue falso», dijo Roberto suavemente. «Esperanza me contó todo poco antes de morir realmente. Había fingido su muerte para darte libertad de seguir tu propia carrera musical sin sentirte obligada a cuidar de ella. Estaba enferma, Elena. Tenía cáncer, pero en las primeras etapas aún era tratable». Elena se derrumbó en el banco del piano, sollozando. ¿Por qué haría algo así? Roberto se acercó y se arrodilló frente a ella. «Porque te amaba más que a su propia vida. Me contó sobre ti todo el tiempo. Su hija brillante, la pianista extraordinaria que había conseguido una beca completa al conservatorio. Estaba tan orgullosa de ti. Pero yo la busqué», lloró Elena. «Después del conservatorio, cuando comencé mi carrera traté de encontrarla. Quería compartir mi éxito con ella». «Lo sabemos», dijo Roberto, sacando más papeles de la caja. «Esperanza guardó todos los recortes de periódicos sobre tu carrera, todos tus conciertos, todas tus reseñas. Esta habitación está llena de ellos». Roberto señaló hacia una pared que Elena había asumido estaba decorada con arte abstracto. Mirando más de cerca ahora, se dio cuenta de que eran artículos enmarcados sobre su carrera musical. «Ella iba a todos tus conciertos», continuó Roberto. «Se sentaba en la parte de atrás con gafas de sol y una peluca, para que no la reconocieras. Decía que verte tocar era la alegría más grande de su vida». Diego, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Entonces, ¿Elena es mi hermana?» «Hermanastra», corrigió Roberto suavemente. «Esperanza era la madre de Elena, y también mi esposa y tu madre». Elena miró a Diego con ojos nuevos. Este niño que había entrado en su corazón, que le había devuelto el amor por la música, era su hermano pequeño. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Elena a Roberto. «¿Por qué me dejaste trabajar aquí como empleada doméstica?» «Porque no sabía quién eras al principio», admitió Roberto. «Esperanza nunca me mostró una foto tuya de adulta, solo las de cuando eras niña. Y cuando te contratamos, usabas tu apellido de casada, no Morales. Solo cuando comencé a investigar tu pasado musical, hice la conexión». «Además», añadió Roberto, «Esperanza me hizo prometerle algo antes de morir. Me dijo que si alguna vez te encontraba, no te dijera quién era yo inmediatamente. Quería que fuera tu elección acercarte a nosotros, no una obligación». Elena se puso de pie y caminó hacia la pared de artículos enmarcados. Allí estaba toda su carrera, su debut en el Carnegie Hall, sus actuaciones en Europa, las reseñas brillantes de sus interpretaciones de Chopin y Rachmaninoff. «Ella estuvo allí», murmuró Elena, tocando el marco de una foto de ella tomando reverencias después de un concierto particularmente exitoso. «En todos estos conciertos ella estuvo allí. Y hablaba de ti constantemente», dijo Roberto, acercándose. «Solía decir que tenía 2 hijos, Diego, quien tenía su corazón,
y Elena, quien tenía su alma musical, decía que esperaba que algún día se conocieran. Diego se acercó y tomó la mano de Elena. ¿Significa esto que no tienes que irte? ¿Que puedes quedarte con nosotros? Elena miró a este niño, su hermano, que la había ayudado a encontrar su camino de regreso a la música, y luego a Roberto, quien había sido el compañero de su madre en sus últimos años. No sé cómo procesar todo esto, admitió Elena. Es demasiado. Roberto sacó una última cosa de la caja, una carta sellada con el nombre de Elena escrito en la letra familiar de su madre. Esperanza escribió esto para ti, dijo Roberto. Me pidió que te la diera si alguna vez te encontrábamos. Con manos temblorosas, Elena abrió la carta y comenzó a leer en voz alta. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado tu camino de regreso a Roberto y Diego. Sé que debe ser confuso y tal vez doloroso descubrir que fingí mi muerte, pero necesito que entiendas por qué lo hice. Cuando conseguiste esa beca al conservatorio, vi en tus ojos la misma determinación que yo había tenido una vez, pero también vi el sentido de obligación que sentías hacia mí. Sabía que si te quedabas para cuidarme, nunca perseguirías tus sueños completamente. Mi enfermedad progresó lentamente y tuve años maravillosos con Roberto y Diego. Roberto me mostró un amor que nunca pensé que merecía, y Diego me dio la oportunidad de ser madre nuevamente. Pero cada día pensaba en ti, me preguntaba cómo estabas, si eras feliz, si habías encontrado el amor. Roberto sabe sobre Isabela, mi nieta que nunca conocí. Sé sobre el accidente, sobre cómo dejaste la música. Mi corazón se rompió por ti, pero también entendí. A veces el dolor es tan grande que tenemos que alejarnos de lo que más amamos para sobrevivir. Pero espero que cuando leas esto, hayas encontrado tu camino de regreso a la música a través de Diego. Él tiene tu mismo regalo, la misma alma sensible. En él, espero que puedas ver no solo a tu hermano, sino también un poco de Isabela. Te amo, mi querida hija. Siempre te he amado. Y sé que Roberto y Diego te amarán también si les das la oportunidad. Con todo mi amor eterno, mamá. Cuando Elena terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Roberto también estaba llorando, y Diego los miraba a ambos con comprensión más allá de sus años. Roberto se acercó a Elena y la envolvió en un abrazo, ambos llorando por la mujer extraordinaria que habían amado y perdido, y por el milagro de haberse encontrado el uno al otro. «Bienvenida a casa, Elena», murmuró Roberto. «Esperanza estaría tan feliz de saber que, finalmente, estamos juntos». Elena se aferró a Roberto, sintiendo como si una parte de su corazón que había estado rota durante años, finalmente comenzara a sanar. Luego, extendió un brazo hacia Diego, quien se unió al abrazo inmediatamente. «¿Esto significa que vamos a ser una familia real?», preguntó Diego, su voz llena de esperanza. Elena miró a su hermano pequeño y luego a Roberto, el hombre que había amado a su madre y le había dado felicidad en sus últimos años. «Sí», dijo, finalmente. «Creo que eso es exactamente lo que significa». Epílogo. Meses después, la mansión Mendoza había cambiado completamente. El piano de cola ya no era un instrumento solitario en una habitación vacía, sino el corazón de una casa llena de música y risas. Elena había dejado su trabajo como empleada doméstica, por supuesto, pero no había dejado la casa. Roberto había insistido en que tomara la suite de huéspedes principal y lentamente había comenzado a dar clases de piano privadas desde casa. Diego floreció bajo la tutela amorosa de su hermana mayor. Su técnica mejoró dramáticamente, pero más importante, había encontrado la confianza para compartir su música con otros. Había comenzado a componer piezas más complejas, siempre con Elena guiándolo pero nunca limitándolo. Una tarde, mientras Elena y Diego practicaban un dueto que habían compuesto juntos, Roberto entró con una sonrisa misteriosa. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció. Los condujo al jardín trasero, donde habían instalado un piano de cola bajo una pérgola elegante. «Pensé que podrían querer dar un pequeño concierto», dijo Roberto. «He invitado a algunos amigos». Elena se dio cuenta de que algunos amigos incluía a Marcus Williamson,
y varios otros empresarios musicales prominentes, así como a algunos de sus antiguos colegas del mundo de la música clásica. «Roberto», murmuró Elena, «no estoy lista para...» «No es una audición», la interrumpió suavemente. «Es una celebración. Una celebración de la música, de la familia y de los nuevos comienzos». Elena miró a Diego, quien la alentaba con los ojos brillantes de emoción. «¿Tocarás conmigo?», le preguntó Diego. Elena sonrió, finalmente en paz con su pasado y emocionada por su futuro. «Por supuesto». Mientras se sentaban juntos al piano bajo las estrellas, Elena pensó en Esperanza. Su madre había orquestado esto, de alguna manera. Había sabido que Elena necesitaba encontrar su camino de regreso, no solo a la música, sino a la familia. Las primeras notas del dueto llenaron el jardín, una melodía que hablaba de pérdida y redención, de amor que persiste más allá de la muerte, y de la extraordinaria capacidad del corazón humano para sanar y amar de nuevo. En la audiencia, Roberto escuchaba con lágrimas en los ojos, sabiendo que Esperanza estaría orgullosa de ver a sus dos hijos finalmente juntos, creando música que honraba su memoria mientras construían un futuro lleno de esperanza. La música continuó hasta altas horas de la noche, y por primera vez en años, Elena supo que estaba exactamente donde pertenecía, en casa, con su familia, haciendo lo que había nacido para hacer, porque a veces las mejores historias comienzan con finales, y las familias más fuertes se forman no solo por sangre, sino por amor, música y la gracia extraordinaria del perdón. Y en esa mansión, que una vez había estado llena de silencio y dolor, ahora resonaba constantemente con melodías de alegría, recordando a todos que el amor verdadero nunca muere, simplemente encuentra nuevas formas de florecer. Los días siguientes pasaron en una extraña calma después de la tormenta emocional. Elena había decidido continuar enseñando a Diego, pero manteniendo cierta distancia emocional para protegerse. Sin embargo, el niño tenía una manera de romper todas sus defensas sin siquiera intentarlo. «Elena», dijo Diego un jueves por la tarde, después de tocar una pieza particularmente emotiva de Chopin, «¿puedo preguntarte algo personal?». Elena sintió su estómago tensarse. «Puedes preguntar, pero no prometo responder». «¿Tu hija, Isabela, también tocaba piano?». La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo. Había mencionado muy poco sobre Isabela, solo lo suficiente para explicar su dolor. «Sí», murmuró Elena. Era muy talentosa, mucho más de lo que yo era a su edad». «¿Le enseñaste tú?». «Al principio sí, pero cuando mostró un talento excepcional, busqué los mejores profesores para ella». Elena se detuvo, las memorias amenazando con abrumarla. «Quería que tuviera todas las oportunidades que yo no tuve cuando era joven». Diego asintió thoughtfully. «¿Dónde aprendiste tú a tocar? ¿Quién fue tu primer profesor?». Elena se quedó en silencio por un largo momento. Era una pregunta simple, pero la respuesta era complicada, cargada de memorias que había mantenido enterradas. «Mi primera profesora», dijo finalmente, «era una mujer mayor que vivía en mi barrio. Era muy pobre, como mi familia, pero había sido pianista profesional en su juventud. Me enseñó todo lo que sabía sin cobrarme nada, solo porque veía algo en mí». «¿Cómo se llamaba?». «Esperanza Morales», respondió Elena sin pensar. Inmediatamente se cubrió la boca con horror. Diego frunció el ceño. «¿Morales? Pero ese es tu apellido también». Elena se puso pálida. En su estado emocional había revelado más de lo que pretendía. «Ella, ¿era tu abuela?», preguntó Diego con la curiosidad inocente de un niño. «No», susurró Elena, «era mi madre». En ese momento, Roberto apareció en la puerta. Había llegado temprano del trabajo y había escuchado el final de la conversación. «¿Dijiste Esperanza Morales?», preguntó Roberto, su voz extrañamente tensa. Elena se volvió hacia él, confundida por la intensidad en su voz. «Sí, era mi madre. ¿Por qué?». Roberto se acercó lentamente,
como si estuviera en trance. Tu madre era Esperanza Morales, la pianista. Sí, pero no entiendo por qué. Elena. Roberto se sentó pesadamente en una silla, su rostro pálido. Mi esposa se llamaba Esperanza Morales de Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena miró a Roberto como si no hubiera entendido las palabras que acababa de escuchar. Eso es imposible, murmuró finalmente. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Nunca se casó. No, dijo Roberto, su voz temblorosa. Tu madre no. Murió cuando tenías 16 años. Te dijo que había muerto para protegerte. Elena se puso de pie abruptamente, su corazón latiendo descontroladamente. ¿De qué está hablando? Roberto se levantó y caminó hacia un armario en la esquina de la habitación. Sacó una caja de madera que Elena no había notado antes. Con manos temblorosas, la abrió y extrajo una fotografía. «Esta», dijo Roberto extendiéndole la foto, «es mi esposa Esperanza, la madre de Diego». Elena tomó la fotografía y casi se desmaya. Era su madre, más vieja, elegantemente vestida, sonriendo junto a Roberto en lo que parecía ser su boda, pero indudablemente era su madre. «No, no puede ser», susurró Elena, las lágrimas comenzando a fluir. «Ella murió. Fui a su funeral. Vi su tumba». «El funeral fue falso», dijo Roberto suavemente. «Esperanza me contó todo poco antes de morir realmente. Había fingido su muerte para darte libertad de seguir tu propia carrera musical sin sentirte obligada a cuidar de ella. Estaba enferma, Elena. Tenía cáncer, pero en las primeras etapas aún era tratable». Elena se derrumbó en el banco del piano, sollozando. ¿Por qué haría algo así? Roberto se acercó y se arrodilló frente a ella. «Porque te amaba más que a su propia vida. Me contó sobre ti todo el tiempo. Su hija brillante, la pianista extraordinaria, que había conseguido una beca completa al conservatorio. Estaba tan orgullosa de ti. Pero yo la busqué», lloró Elena. «Después del conservatorio, cuando comencé mi carrera, traté de encontrarla. Quería compartir mi éxito con ella». «Lo sabemos», dijo Roberto, sacando más papeles de la caja. «Esperanza guardó todos los recortes de periódicos sobre tu carrera, todos tus conciertos, todas tus reseñas. Esta habitación está llena de ellos». Roberto señaló hacia una pared que Elena había asumido estaba decorada con arte abstracto. Mirando más de cerca ahora, se dio cuenta de que eran artículos enmarcados sobre su carrera musical. «Ella iba a todos tus conciertos», continuó Roberto. «Se sentaba en la parte de atrás, con gafas de sol y una peluca, para que no la reconocieras. Decía que verte tocar era la alegría más grande de su vida». Diego, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Entonces, Elena es mi hermana». «Hermanastra», corrigió Roberto suavemente. «Esperanza era la madre de Elena, y también mi esposa y tu madre». Elena miró a Diego con ojos nuevos. Este niño que había entrado en su corazón, que le había devuelto el amor por la música, era su hermano pequeño. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Elena a Roberto. «¿Por qué me dejaste trabajar aquí como empleada doméstica?» «Porque no sabía quién eras al principio», admitió Roberto. «Esperanza nunca me mostró una foto tuya de adulta, solo las de cuando eras niña. Y cuando te contratamos, usabas tu apellido de casada, no Morales. Solo cuando comencé a investigar tu pasado musical, hice la conexión». «Además», añadió Roberto, «Esperanza me hizo prometerle algo antes de morir. Me dijo que si alguna vez te encontraba, no te dijera quién era yo inmediatamente. Quería que fuera tu elección acercarte a nosotros, no una obligación». Elena se puso de pie y caminó hacia la pared de artículos enmarcados. Allí estaba toda su carrera, su debut en el Carnegie Hall, sus actuaciones en Europa, las reseñas brillantes de sus interpretaciones de Chopin y Rachmaninoff. «Ella estuvo allí», murmuró Elena tocando el marco de una foto de ella, tomando reverencias después de un concierto particularmente exitoso. «En todos estos conciertos ella estuvo allí. Y hablaba de ti constantemente»,
dijo Roberto acercándose. Solía decir que tenía 2 hijos, Diego, quien tenía su corazón, y Elena, quien tenía su alma musical. Decía que esperaba que algún día se conocieran. Diego se acercó y tomó la mano de Elena. ¿Significa esto que no tienes que irte? ¿Que puedes quedarte con nosotros? Elena miró a este niño, su hermano, que la había ayudado a encontrar su camino de regreso a la música, y luego a Roberto, quien había sido el compañero de su madre en sus últimos años. No sé cómo procesar todo esto, admitió Elena. Es demasiado. Roberto sacó una última cosa de la caja, una carta sellada con el nombre de Elena, escrito en la letra familiar de su madre. Esperanza escribió esto para ti, dijo Roberto. Me pidió que te la diera si alguna vez te encontrábamos. Con manos temblorosas, Elena abrió la carta y comenzó a leer en voz alta. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado tu camino de regreso a Roberto y Diego. Sé que debe ser confuso y tal vez doloroso descubrir que fingí mi muerte, pero necesito que entiendas por qué lo hice. Cuando conseguiste esa beca al conservatorio, vi en tus ojos la misma determinación que yo había tenido una vez, pero también vi el sentido de obligación que sentías hacia mí. Sabía que si te quedabas para cuidarme, nunca perseguirías tus sueños completamente. Mi enfermedad progresó lentamente, y tuve años maravillosos con Roberto y Diego. Roberto me mostró un amor que nunca pensé que merecía, y Diego me dio la oportunidad de ser madre nuevamente. Pero cada día pensaba en ti. Me preguntaba cómo estabas, si eras feliz, si habías encontrado el amor. Roberto sabe sobre Isabela, mi nieta que nunca conocí. Sé sobre el accidente, sobre cómo dejaste la música. Mi corazón se rompió por ti, pero también entendí. A veces el dolor es tan grande que tenemos que alejarnos de lo que más amamos para sobrevivir. Pero espero que cuando leas esto hayas encontrado tu camino de regreso a la música a través de Diego. Él tiene tu mismo regalo, la misma alma sensible. En él espero que puedas ver no solo a tu hermano, sino también un poco de Isabela. Te amo, mi querida hija. Siempre te he amado. Y sé que Roberto y Diego te amarán, también si les das la oportunidad. Con todo mi amor eterno, mamá. Cuando Elena terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Roberto también estaba llorando, y Diego los miraba a ambos con comprensión más allá de sus años. Roberto se acercó a Elena y la envolvió en un abrazo, ambos llorando por la mujer extraordinaria que habían amado y perdido, y por el milagro de haberse encontrado el uno al otro. «Bienvenida a casa, Elena», murmuró Roberto. «Esperanza estaría tan feliz de saber que finalmente estamos juntos». Elena se aferró a Roberto, sintiendo como si una parte de su corazón que había estado rota durante años finalmente comenzara a sanar. Luego extendió un brazo hacia Diego, quien se unió al abrazo inmediatamente. «¿Esto significa que vamos a ser una familia real?», preguntó Diego, su voz llena de esperanza. Elena miró a su hermano pequeño y luego a Roberto, el hombre que había amado a su madre y le había dado felicidad en sus últimos años. «Sí», dijo finalmente. «Creo que eso es exactamente lo que significa». Meses después, la mansión Mendoza había cambiado completamente. El piano de cola ya no era un instrumento solitario en una habitación vacía, sino el corazón de una casa llena de música y risas. Elena había dejado su trabajo como empleada doméstica, por supuesto, pero no había dejado la casa. Roberto había insistido en que tomara la suite de huéspedes principal y lentamente había comenzado a dar clases de piano privadas desde casa. Diego floreció bajo la tutela amorosa de su hermana mayor. Su técnica mejoró dramáticamente, pero más importante, había encontrado la confianza para compartir su música con otros. Había comenzado a componer piezas más complejas, siempre con Elena guiándolo pero nunca limitándolo. Una tarde, mientras Elena y Diego practicaban un dueto que habían compuesto juntos, Roberto entró con una sonrisa misteriosa. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció. Los condujo al jardín trasero,
donde habían instalado un piano de cola bajo una pérgola elegante. «Pensé que podrían querer dar un pequeño concierto», dijo Roberto. «He invitado a algunos amigos». Elena se dio cuenta de que algunos amigos incluía a Marcus Williamson y varios otros empresarios musicales prominentes, así como a algunos de sus antiguos colegas del mundo de la música clásica. «Roberto», murmuró Elena, «no estoy lista para...» «No es una audición», la interrumpió, suavemente. «Es una celebración de la música, de la familia y de los nuevos comienzos». Elena miró a Diego, quien la alentaba con los ojos brillantes de emoción. «¿Tocarás conmigo?», le preguntó Diego. Elena sonrió, finalmente en paz con su pasado y emocionada por su futuro. «Por supuesto». Mientras se sentaban juntos al piano bajo las estrellas, Elena pensó en Esperanza. Su madre había orquestado esto, de alguna manera. Había sabido que Elena necesitaba encontrar su camino de regreso no solo a la música, sino a la familia. Las primeras notas del dueto llenaron el jardín, una melodía que hablaba de pérdida y redención, de amor que persiste más allá de la muerte y de la extraordinaria capacidad del corazón humano para sanar y amar de nuevo. En la audiencia, Roberto escuchaba con lágrimas en los ojos, sabiendo que Esperanza estaría orgullosa de ver a sus dos hijos finalmente juntos, creando música que honraba su memoria mientras construían un futuro lleno de esperanza. La música continuó hasta altas horas de la noche, y por primera vez en años, Elena supo que estaba exactamente donde pertenecía, en casa, con su familia, haciendo lo que había nacido para hacer. Porque a veces las mejores historias comienzan con finales, y las familias más fuertes se forman no solo por sangre, sino por amor, música y la gracia extraordinaria del perdón. Y en esa mansión que una vez había estado llena de silencio y dolor, ahora resonaba constantemente con melodías de alegría, recordando a todos que el amor verdadero nunca muere, simplemente encuentra nuevas formas de florecer. Epílogo. 5 años después. El gran teatro de la ciudad estaba completamente lleno esa noche especial. En el programa, escrito con letras doradas, se leía: «Concierto benéfico en memoria de Esperanza Morales. Una noche de música familiar». Entre bastidores, Elena ajustaba nerviosamente su elegante vestido negro mientras observaba a Diego, ahora un joven adolescente, calentar sus dedos en un piano silencioso. Su hermano había crecido no solo en estatura, sino en confianza y talento musical. Sus composiciones habían comenzado a ganar reconocimiento en círculos musicales juveniles. «¿Nerviosa?», preguntó Roberto, acercándose con su smoking impecablemente ajustado. Los años habían sido amables con él, agregando algunas canas más a sus sienes, pero también devolviendo la luz a sus ojos. «Siempre», admitió Elena con una sonrisa, «pero es una buena clase de nervios». Roberto tomó su mano, notando el anillo simple que llevaba en su dedo anular. Habían decidido casarse el año anterior, no por pasión arrebatadora, sino por el amor profundo y respetuoso que había crecido entre ellos a través de los años, construido sobre el fundamento del amor compartido por Esperanza y Diego. «Ella estaría tan orgullosa», murmuró Roberto, apretando suavemente su mano. Elena asintió, sintiendo la presencia de su madre como una bendición constante en sus vidas. Habían establecido una fundación en memoria de Esperanza que proporcionaba lecciones de música gratuitas a niños de familias de bajos recursos, exactamente como Esperanza había hecho con Elena tantos años atrás. «¿Listos?», preguntó el director del teatro, asomando la cabeza. Diego se acercó a ellos, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y determinación. «Elena, ¿recuerdas la primera vez que me escuchaste tocar? Cada nota, desafinada», bromeó Elena revolviendo su cabello cariñosamente. «Bueno, esta noche quiero que toques conmigo la pieza que escribí para mamá Esperanza, la que nunca terminé». Elena sintió un nudo en la garganta. Durante años, Diego había trabajado en una composición dedicada a la mujer que había sido su madre y la madre de Elena.
Era una pieza compleja, llena de las emociones que un niño había sentido al perder a su madre, pero también llena de la gratitud por haber encontrado una fe hermana. ¿Estás seguro?, preguntó Elena. Es tu composición. Nuestra composición, corrigió Diego. Tú me enseñaste que la música es mejor cuando se comparte con la familia. Las luces del teatro se atenuaron y los tres caminaron hacia el escenario. El público se levantó en una ovación de pie antes de que hubieran tocado una sola nota. Entre la audiencia, Elena pudo ver rostros familiares, antiguos colegas músicos, estudiantes de su escuela de música, vecinos del barrio donde había crecido, y en primera fila Marcus Williamson, quien había llorado cuando Elena le contó la historia completa. Roberto tomó el micrófono primero. Buenas noches. Esta noche celebramos la vida de una mujer extraordinaria que creyó en el poder transformador de la música. Esperanza Morales nos enseñó que el amor no conoce fronteras, que la familia puede crearse a través de notas musicales y que a veces los finales más hermosos comienzan con las partidas más dolorosas. Elena se acercó al micrófono, su voz clara y emotiva resonando por todo el teatro. Mi madre me enseñó que la música es el idioma universal del corazón. Esta noche, mi hermano Diego y yo queremos hablar ese idioma con ustedes, compartiendo una composición que celebra no solo su memoria, sino la maravillosa verdad de que las familias pueden encontrarse de las maneras más inesperadas. Diego tomó su lugar al segundo piano que había sido colocado en el escenario. Esta pieza se llama El Encuentro y cuenta la historia de tres corazones que se encontraron a través de la música, unidos por el amor de una mujer que creyó en los milagros. Las primeras notas llenaron el teatro, un diálogo musical entre hermanos que hablaba de pérdida y redescubrimiento. Elena comenzó con una melodía melancólica que representaba los años de separación y dolor. Diego respondió con una armonía más juvenil, pero esperanzadora, representando la inocencia que busca conexión. Juntos, construyeron hacia un crescendo que representaba el momento de reconocimiento, cuando finalmente se habían encontrado como familia. En el clímax de la pieza, Roberto se unió a ellos en el piano de cola principal, agregando una tercera voz que representaba el amor estable y duradero que había mantenido a la familia unida. No era un pianista entrenado como Elena y Diego, pero Esperanza le había enseñado lo suficiente para contribuir a este momento especial. La música fluyó como una conversación entre tres corazones que habían aprendido a latir al unísono. Cada nota estaba cargada de historia, de lágrimas derramadas y risas compartidas, de noches pasadas en vela, preocupándose el uno por el otro, y mañanas llenas de nuevas posibilidades. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el silencio, no hubo aplauso inmediatamente. El teatro estaba sumergido en el tipo de silencio que sigue a algo sagrado. Luego, lentamente, el aplauso comenzó, creciendo hasta convertirse en una ovación que duró varios minutos. Entre las lágrimas del público, Elena vio rostros transformados. Vio a una madre abrazando a su hijo adolescente más fuerte. Vio a un anciano limpiándose los ojos mientras pensaba en su propia familia perdida. Vio a jóvenes músicos inspirados por la posibilidad de que la música pudiera crear milagros reales. Después del concierto, mientras el público se dispersaba lentamente, la familia se quedó en el escenario, simplemente disfrutando del momento. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Diego mirando hacia el teatro ahora vacío. ¿Qué?, preguntaron Elena y Roberto al unísono. Que cuando era niño pensaba que la música era mi manera de hablar con mamá Esperanza. Pero ahora me doy cuenta de que ella estaba usando la música para hablarnos a todos nosotros, para guiarnos hacia este momento. Elena abrazó a su hermano, maravillada por la sabiduría de este joven que había crecido tanto desde aquel niño solitario que había conocido años atrás. Y lo más hermoso, añadió Roberto, envolviendo a ambos en sus brazos, es que esta no es una historia que termina esta noche. Cada día que tocamos juntos, cada estudiante que enseñamos,
Cada vida que tocamos con música, estamos continuando la historia que Esperanza comenzó. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia casa bajo las estrellas, la familia Mendoza Morales llevaba consigo no solo los ecos de los aplausos, sino la profunda satisfacción de saber que habían honrado la memoria de Esperanza de la manera más perfecta posible, viviendo plenamente, amando completamente y compartiendo el don de la música con el mundo. En los años que siguieron, la historia de Elena se convirtió en leyenda local. La empleada doméstica que había resultado ser una pianista de renombre mundial, la familia que se había encontrado a través de la música, el amor que había trascendido la muerte misma. Pero para Elena, Roberto y Diego no era una leyenda, era simplemente su vida, hermosa, imperfecta, musical y llena del tipo de amor que Esperanza había sabido que era posible si solo tenían fe en que la música podría guiar sus corazones hacia casa. Y cada noche, cuando se sentaban juntos al piano después de la cena, podían sentir la presencia de Esperanza en cada nota, sonriendo al ver que su plan de reunir a su familia había funcionado incluso mejor de lo que había soñado. Porque al final, el amor siempre encuentra una manera, y a veces esa manera suena exactamente como una melodía tocada por corazones que han aprendido a latir en perfecta armonía.